Hola mis amigos, cordial saludo. En esta campaña política y las de prácticamente las que van corridas en este siglo, siempre los candidatos han dicho que van a acabar con la corrupción, que es un tema de mucha preocupación para los colombianos. Pero ninguno dice, nunca lo ha dicho, cómo va a ser eso para acabar la corrupción. Simplemente dice que va a acabar la corrupción, pero no se sabe cómo. La corrupción es algo muy antiguo. Cuenta el historiador Álvaro Tirado Mejía que en 1822 Simón Bolívar envió a Francisco Sea a Inglaterra a conseguir un préstamo para el gobierno colombiano y Sea recibió la plata y se quedó con ella. Eso dice Álvaro Tirado, ¿no?, en su libro de historia. Entonces eso es de tiempo atrás. Pero el tema de reflexión que quiero invitar a mis amigos hoy sobre esto de la corrupción es que si no se precisan las causas o los factores de riesgo que alimentan las causas, pues combatirla es muy difícil. Y creo que hay tres factores sobre los que podemos pensar. El primero es un factor ideológico, cultural o de la idiosincrasia, como le quieran llamar, que está incrustado en la cultura colombiana y que se inserta en la mente y la conducta de la persona desde la infancia, desde que es un niño, y se manifiesta en todos los actos y conductas de la vida social. Acciones que se alejan de la moral, acciones que se alejan de la ética, en fin. Ese factor cultural no se puede solucionar en un periodo de gobierno. Eso tiene que ser un proceso de muchos años y tiene que comenzar en la escuela preescolar y en la familia. Porque la cultura es así. La cultura es un mecanismo colectivo que condiciona la mente humana y la pone a actuar de tal o cual manera. El otro factor que sí está en manos del gobierno y que repercute mucho en la corrupción del Estado y particularmente de la administración del Estado es el relacionado con la carencia o la ausencia de administración pública en el gobierno. Ya en otros videos por aquí en mi canal lo he planteado y lo he sustentado. El gobierno hace de todo menos administración pública, porque la administración pública es una ciencia que el gobierno tiene que aplicar para el cumplimiento de sus funciones gubernamentales, pero el gobierno no lo hace porque está secuestrado por parte del régimen político y el gobierno realiza las funciones de la rama administrativa del poder público, primero cumpliendo las normas para cuidarse después de las IAS y de las sanciones por incumplimiento de normas, y segundo para responder a los intereses y condicionamientos que impone el régimen político. Entonces, mientras no se aplique la ciencia de la administración pública en el ejercicio gubernamental, la corrupción seguirá igual, porque al aplicar el método científico por parte del gobierno en el cumplimiento de las funciones, las posibilidades de que sea infiltrado por la corrupción son menores, porque el método científico tiene instrumentos que le cierran la puerta a la corrupción. Y el otro factor
que debemos tener en cuenta es: ¿por qué se desbocó la corrupción en este siglo? Claro, ya dijimos que desde 1822 existía, pero ¿por qué se desbocó en este siglo? Y encontramos que la privatización de los bienes públicos ha sido un factor que mucho ha repercutido, ha incidido en el desboque, en la elevación de la magnitud de la corrupción en Colombia. Entonces, mientras sigamos con el modelo neoliberal, mientras sigamos con la privatización de los bienes públicos, detrás de la cual se esconden los mecanismos de la concesión, de la contratación, para ejecutar servicios que conlleven bienes públicos por parte de privados, de las mafias privatizadoras, la corrupción seguirá igual. En la medida en que los bienes públicos regresen al Estado, como era antes de 1980, algo que pues hasta tanto no se termine, no se acabe el modelo neoliberal en el mundo, porque el neoliberalismo es global, pues no se podrá evitar. Pero tenemos que saberlo, que los bienes públicos tienen que regresar al Estado, porque el nicho natural de los bienes públicos es el Estado, y eso podría disminuir sustancialmente las condiciones y la favorabilidad que tiene la corrupción hoy a raíz de las privatizaciones. Dejemos esos tres factores ahí en la reflexión para poder precisar los alcances de las palabras y las ofertas que hacen los candidatos que hablan de la corrupción y no dicen cómo la pueden acabar. Buenas tardes.